Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad en el marco de la Fundación Atlas para una sociedad libre. Y hoy vamos a conversar nuevamente con Gabriel Gazabe. Él es director del Center for Global Prosperity del Independent Institute y también director de la Fundación Atlas. Y vamos a charlar con él sobre el tema Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Estamos más cerca de la libertad o no avanza esta cuestión? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar de nuevo con vos. Bueno, el placer es mío como siempre y bueno, después de este evento que nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trató, que organizó el Independent Institute en Boca Ratón, preguntarte tu opinión sobre lo que está sucediendo hoy en Cuba. Bueno, el evento fue hace ya unas cuantas semanas atrás, casi un mes, el 20 y el 21 de abril pasados, en la Florida Atlantic University, allí en la sede de Boca Ratón, en el centro de negocios, ¿no? Y fue sobre el camino de Cuba hacia la libertad y la idea que habíamos tenido con vos y con la universidad y con el instituto y con el doctor Ricardo Calvo, que fue uno de los mentores de este evento. Fue básicamente tirar propuestas o debatir ideas sobre qué hacer en Cuba el día que finalmente el régimen comunista, que ya lleva 67 años en el poder, caiga, cuando sea que eso ocurra y de la manera en que eso acontezca. Entonces ahí hablamos de la necesidad de restaurar las instituciones, eso lo hablaste vos, de cómo organizar la parte de infraestructura y las reformas edilicias y estructurales que necesitan, no estructurales en economía o metafóricamente, sino fehacientemente, usinas, represas, caminos, edificios que se caen a pedazos. Después tuvimos al doctor Ricardo Rojas, que nos habló de una nueva constitución para Cuba. Él escribió un proyecto de constitución en uno de sus 3 libros sobre la isla que ha publicado. Pablo Rosamena, que fue ministro de Economía y Finanzas en el Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, nos habló de cómo funciona la dolarización y cómo podría implementarse en una nueva Cuba. Carlos Mira, nuestro amigo Charlie Mira, que vino y nos habló de cómo Cuba influyó en América Latina negativamente, entrenando y financiando grupos terroristas y guerrilleros a lo largo de la historia, desde que la revolución tuvo lugar en 1959. Y también Lucas Berlanza del Instituto Liberal de Río de Janeiro, que habló del Foro de Sao Paulo que tuvo lugar allí en su país y que todavía sigue teniendo cierta preponderancia entre algunos sectores de la población latinoamericana. Así que fue un evento, intentamos hacerlo bastante completo. Después hubo personas del instituto, investigadores del instituto, como Bill Evers, que fue viceministro de Educación durante la presidencia de George W. Bush, que él fue enviado a Irak para tratar de cambiar los planes de estudios en Irak, y explicó cómo eso es muy difícil de lograr para eventualmente hacerlo en Cuba en el futuro. Y Abby Hall, una economista en la Universidad de Tampa, que nos habló de cómo las intervenciones estadounidenses en el exterior siempre fracasaron y cómo generaron más daño que beneficios en aquellos países en los que Estados Unidos se involucró para lograr un cambio de régimen, como se suele decir. Así que ese fue un poco nuestro evento. Y bueno, respecto de qué pasará en Cuba, Martín, eso es muy difícil. Es decir, hasta hace unas semanas atrás parecía que la caída del régimen era inminente, los cortes de electricidad, la falta de energía eléctrica, la población desesperada, nos hacía vislumbrar que la caída estaba próxima. Pero como nos dijo también otro amigo que estuvo en nuestro evento, el periodista Pedro Corso, Cuba se ha especializado, o los gobiernos comunistas de Cuba se han especializado en sobrevivir, en seguir flotando. Por eso él escribió un artículo de la isla Corcho, ¿no? La isla que siempre va flotando
a pesar de los periodos especiales y de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, y etcétera, etcétera, de los cambios que han sobrevenido en el mundo, a Cuba le han permitido seguir a flote con su régimen opresivo y totalitario. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que podrá pasar en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. La guerra en la que Trump se ha involucrado en Oriente Medio, en Irán, ha distraído recursos y discursos también, ¿no? La atención está focalizada en aquella región del mundo, y lo que uno pensaba que iba a ocurrir con Cuba después del secuestro de Nicolás Maduro allá por comienzos de enero, ahora se ha diluido un tanto, así que es de esperar que acontezca algún cambio dentro de la isla. No se avisora también ningún líder que pudiese reemplazar a Díaz-Canel si cayera el régimen comunista de la noche a la mañana. No hay una figura que se destaque dentro del exilio cubano o dentro de la isla, así que es muy difícil la situación, pero bueno, siempre tenemos esperanzas de que Cuba sea libre y poder estar por allá festejando con su población una nueva vida, ¿no? Y para ir cerrando, te pregunto si el tema Cuba sigue siendo relevante para la población de Estados Unidos hoy, o es simplemente relevante para los políticos o los cubanos. Yo te diría, Martín, que es básicamente relevante para académicos y para el exilio cubano. Para el resto de la población lo que más le importa es el precio de la gasolina, que ha subido disparatadamente con la guerra en Irán, y la inflación de los últimos tiempos. En noviembre hay elecciones de medio término para renovar bancas en el Senado y en la Cámara de Representantes. La opinión pública está concentrada básicamente en eso. Lo de Cuba es algo, no te digo que es indiferente para el grueso de la población, pero es algo que no está en los titulares de los diarios o en los noticieros televisivos o radiales. Es algo muy propio de gente que estamos analizando lo que ocurre en América Latina, y obviamente aquellos que tuvieron que escapar de su patria para venir a Estados Unidos y tratar de tener una vida más digna. Gabriel, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y bueno, nos vemos prontito. Nos vemos pronto, Martín. Muchas gracias a vos. Un abrazo.